En el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 4. Dios bendiga a las personas que nos están viendo a través de Facebook, de televisión, Ministerio para la Restauración, 45 Norte, pastores generales Jesús y María Lemos. Saluda al pastor David Cruz y la pastora Stephanie. Amén. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Puede tomar su asiento, amén. Aleluya. El día de hoy quiero hablarte acerca de un aposento. Nosotros encontramos en lo que es el libro de Mateo, San Marcos, encontramos la narración que Jesús, la última vez antes de ser crucificado, dice de que él fue, dice de que les dijo que prepararan un aposento. Ahora, ¿qué es un aposento? Ponga atención. Un aposento es, en aquel tiempo, en aquel entonces, era como una casa de 2 plantas. El aposento es lo que tal vez el día de hoy usted podía llamar ático, que en aquel tiempo era la azotea, era la parte de arriba. Entonces, el Señor manda a preparar ese ático, ese aposento, y manda a que lo arreglen porque el Señor quiere tomar la Santa Cena con ellos, la Cena del Señor o la Pascua. En ese día, el Señor mandó a que lo prepararan. Entonces, el aposento en aquel tiempo se usaba para los huéspedes. Si había una persona que venía de otro lado, a él le preparaban ese lugar. Ese lugar era, según históricamente, era un lugar fresco. Era más fresco que toda la casa. Y a veces yo me preguntaba cómo dice la historia que es fresco, si aquí nos metemos al ático y lo vamos a cocinar. Pero históricamente no se sabe, pero arriba quizás el aire soplaba y hacía que ese lugar fuera fresco. Entonces me llamó mucho la atención que el Señor Jesús, antes de morir, los agarra y les dice que preparen ese lugar. Ese lugar lo prepararon. El Señor va a ese lugar. Y en ese lugar yo siento que como que el Señor les abre el corazón a ellos. Y ahí empieza a decirles acerca de la muerte de Él. Ahí empieza a abrirles el corazón, me imagino humanamente, y a decirles qué es lo que sucede. Aún se va más profundo y dice: aquí con nosotros hay uno que me va a entregar. Y todos se empezaron a preguntar, pero me llamó la atención que Él abre su corazón en ese aposento alto. Yo siempre he visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Son 3 trabajando como un solo Dios. Pero me llama la atención que cuando menciona que el Espíritu Santo, lo menciona a Él como lo más íntimo del Padre. Lo menciona como el corazón de Dios prácticamente. ¿Por qué? Porque Él es el sentimiento. Es más, el Señor dice de que Él va a darnos a nosotros la revelación de lo que allá arriba se habla o de lo que el Padre siente. Entonces nosotros vemos que ponemos al Espíritu Santo como que fuera el corazón, o como que es el corazón de Dios, lleno de sentimientos, lleno de todo este tipo de cosas y de valores. Y luego nosotros vemos que cuando el Señor es crucificado y Él resucita, encontramos el libro de Hechos. Él estuvo 40 días. ¿Y sabe dónde se estuvo reuniendo con ellos? En el aposento alto.
donde ellos anteriormente, donde él les había dicho todas las cosas que habían de acontecer, y dice que se reunía con ellos ahí mismo en el aposento alto, en ese lugar de reunión. Y yo vengo a decirle a cada uno de nosotros, usted y yo necesitamos tener en nuestra vida ese aposento. Nosotros necesitamos abrirle el corazón al Señor. Nosotros necesitamos escuchar el corazón de Jesús. Nosotros escuchar el corazón de Jesús es, ¿sabe qué? Ponerle atención a la persona divina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dirigir, Él es el que nos va a llevar, Él es el que va a guiar nuestros pasos, Él es el consolador, y necesitamos usted y yo tener ese aposento. ¿Sabe qué es lo que sucede? Lo que hablaba hace poco, cuando el hambre por Dios se muere, hermano, no hay absolutamente nada que hacer. Yo cuando empiezo a ver videos, por ejemplo, de África, miramos que las iglesias crecen rápido, miramos que los lugares, la gente se tira y hace de todo, y digo yo, esta gente a veces pareciera loca, pero no es que están locos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que dentro de ellos hay una necesidad fuerte por Dios, y venimos a los Estados Unidos, un país que supuestamente es cristiano, un país que supuestamente alaba a Dios, pero vemos una gran indiferencia en la iglesia, vemos una indiferencia para buscar a Dios. La gente que tiene 2 pesos cree que tiene el mundo ganado, la gente que se siente sana hoy cree que tiene todo ganado, pero viene el problema cuando llega la enfermedad. Las sanidades más grandes, ¿a dónde ocurren? Hello, póngame atención aquí. Las sanidades más grandes, ¿en qué país ocurren? Aún en nuestros países. A veces el evangelio es llevado livianamente, pero en nuestros países hay unas aldeas donde el evangelio es tomado en serio, donde saben que la presencia de Dios para ellos vale, es de vida o muerte, donde saben que la presencia de Dios es la vida de ellos. Hoy en día nosotros venimos llenos de promesas, como decía ayer, y decimos: Señor, yo te voy a servir, Señor, yo voy a hacer esto, Señor, esto y lo otro. Y cuando llegamos a un lugar específico donde Dios nos tiene, ¿sabe qué es lo que hacemos? No hacemos absolutamente nada. Se va el hambre por Dios. En el problema cualquiera puede adorar, tal vez no adorar de una manera de corazón, sino de una manera de pedir para algo. Nosotros miramos, yo miro cuántos, hubo un evangelista que estuve viendo yo que se llama Reinhard Bunker. Hizo una cruzada que cuando la gente saltaba en ese lugar eran como 600,000 personas, más de 500,000 de personas, si no es que llegó al 1,000,000. Eran unas planadas de tierra que cuando la gente saltaba, dice que a kilómetros, a millas, se sentía hasta el temblor de toda esa gente saltando. Cuando nosotros miramos eso, miramos que la necesidad es grande en la vida de ellos. Y cuando nosotros venimos aquí y empezamos a ver, uno ve, uno claramente ve. No hay un interés por la adoración, no hay un interés por la alabanza. ¿Por qué? Porque no hay un encuentro, no hay un aposento, no tiene absolutamente nada en la vida suya. Después de que el Señor les dice esos 40 días, ¿sabe la otra noticia que les da? Y le dice: miren, no se vayan de aquí, de Jerusalén, no se vayan del aposento alto, porque dentro de no muchos días, o sea, dentro de pocos días, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Hoy la gente no es bautizada en el Espíritu Santo. Es más, la gente ha dejado de un lado esta doctrina. ¿Sabe por qué? Por falta de poder, pero no es básicamente por falta del poder, sino por falta de hambre, y no de comida, no de pan y de bebida, sino hambre por Dios. Cuando usted pregunta cuántos son bautizados en el Espíritu Santo, la gente de 40 levantan 5 la mano. ¿Por qué causa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en eso?
¿Por qué? Porque la gente no tiene hambre de Dios. La gente se ha desviado por otras cosas y no prueban lo que es el poder del Espíritu de Dios. No se llenan del poder del Espíritu Santo, y es por eso que la gente no sabe ni lo que adora, sino que sabe que viven por ley, por mandamiento, viven porque vienen nada más a escuchar la palabra un ratito, pero no viven en el Espíritu. ¿Sabe cómo viven? Viven como aquella samaritana que llegó. La samaritana era una religiosa, era una pecadora y tenía religión. Pero como tú me vas a pedir agua a mí, aquí es donde vamos a adorar, o el monte. Ella vivía por una religión, por algo que le habían dicho, pero el Señor Jesucristo no quería una religión en este momento, y le dijo: mujer, te digo que no es ni aquí ni allá, sino que ha llegado la hora, dijo el Señor, que donde están los verdaderos, el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La gente de hoy se ha confundido. Todo el mundo quiere ser predicador. El Señor no busca predicadores. El Señor sabe qué es lo que anda buscando. Anda buscando adoradores que le adoren en espíritu. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa verdad? ¿Qué significa espíritu? Hermano, cuando usted adora en espíritu, usted lo tiene todo ganado. Usted conoce que el Espíritu Santo no hay nadie que lo haya podido vencer hasta este tiempo. Cuando usted adora en espíritu, de corazón, nada ni nadie va a poder hacerle frente. Nada lo va a poder afectar en su vida. Los problemas van a llegar, pero cuando hay una adoración, eso no va a robar tu adoración. Hoy en día, por un problemita, por una nada, empezamos a decaer. Y por la tristeza que a veces traemos, queremos darles adoración al Señor. El Señor en ese momento del aposento alto, Él se sintió triste. O sea, Él se sintió, dijo: ha llegado mi hora. Aquí les abro mi corazón. Y ¿saben qué? Esta Pascua o esta cena ya no la voy a comer más, sino hasta que yo regrese, hasta que el Señor venga. Pero haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Dice que entró tristeza en todos, y el Señor les da la promesa del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no llegaba, pero el Señor empieza y pone leyes, o pone estatutos, o pone órdenes en las cuales ellos tienen que seguir, y les dice: no se vayan, ahí quédense. Usted no se puede mover de un lado donde usted está hasta que el Espíritu Santo los haga salir de ese lugar. Oh santo, yo siento a Dios. Usted no puede moverse de ningún lugar donde usted está, porque hasta que el Espíritu de Dios sabe lo que es este lugar. Este es el lugar de aposento. Este es el aposento donde usted viene a reunirse, donde usted viene a encontrarse con el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros venimos a la iglesia? No bajó el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo descendió, pero ¿sabe qué? De 500 que habían, solamente 120 quedaron. ¿Por qué? Si el Señor les dijo 120 que eran discípulos del Señor. Usted se da cuenta, y si ha leído la palabra, que el Señor no solamente tenía los 12 discípulos. ¿Quién era José de Arimatea? Era un discípulo escondido del Señor, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerda de los 70? ¿Qué eran los 70? Eran discípulos del Señor. Pero él tenía 12 que tenía más cerca a él. Y de esos 12 tenía 3 que estaban pegados a él. Escuche bien: de 70, 12, de 12, 3 que iban con él y creían, que iban con él y sabían que tenían que estar con él. Pedro fue el primero que, aunque con la carnalidad, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del centurión, pero era una persona que amaba a Jesús. Era una persona que estaba dispuesto a todo en ese momento por Jesús. Aunque Pedro lo niega, pero después que el Espíritu Santo vino a ese Pedro que había pecado, el Espíritu Santo lo levantó, y fue el que con 2 sermones se convirtieron más de 8,000 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros, hermano, el que tiene hambre por Dios, yo sé que el pecado es malo delante de los ojos de Dios, pero el que peca y ha conocido
el aposento alto, que ha conocido a Jesús, no puede apartarse de Jesús. El que ha conocido a Jesús no puede. ¿Sabe por qué? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Después dice que con un corazón remordimiento había en su vida y estaba ahí. Y luego dice que se fue a pescar. Pero ¿sabe qué fue? ¿Quién fue el primero que se tiró en la barca? Y no a caminar, sino a nadar desde el fondo de allá donde estaba el barco hasta donde estaba Cristo a tierra. Fue Pedro. Pedro se tiró. ¿Sabe por qué? Porque Pedro sabía. Porque Pedro tenía necesidad y sabía que aunque había pecado, el único que podía salvarlo era Cristo Jesús. El único que podía levantarlo era Cristo Jesús. Él se levanta, se tira de la barca, sale corriendo, no importa que las mareas. Hermano, yo le voy a decir algo. Tiene que ser un buen nadador que se tire de un barco en lugar hondo. La vez pasada yo fuimos a nadar a un mar y yo empecé a nadar y a darle todo, y de aquí a ahí fue que llegué en un buen rato nadando, porque el mar absorbe y traga. Y Pedro no le importó eso donde él estaba. Pedro se tiró y buscó la salvación, buscó a Jesús. Después de ahí surge eso de la venida del Espíritu de Dios. De 500, solo 120 tuvieron el hambre de esperar por la presencia de Dios. No se sabe, no dice cuántos días ellos estuvieron en ese lugar. No se sabe si había comida en ese lugar. Yo me imagino que ninguno quería salir porque decían, no salgamos porque Él va a venir. Pedro, se nos acabó la comida, se nos acabó el agua, no importa. Hey, Juan, ve tú a traer agua. No, yo no voy a salir porque yo quiero la presencia de Dios. Yo me imagino que decían, hey, ve tú. No, nadie quería salir. Eso no lo dice la Biblia, yo me lo estoy imaginando, porque la Biblia no me dice a mí cuántos días estuvieron encerrados. Pero yo me imagino que nadie de aquellos que fueron mandados por el Señor Jesús quiso salir, porque decía, bueno, son las 7 y qué tal que yo vaya en media hora y en media hora venga y los encuentre todos bautizados en el Espíritu Santo, y yo por andar comprando comida no fui bautizado. Pareciera una locura, ¿verdad? Pero ellos sí sabían la locura que querían. ¿Qué tal si viene a las 7:20 y me agarra a mí comprando allá comida para todos estos? No, ellos se quedaron. Ellos oraron. Ellos estuvieron en esa azotea. Aún cuando nosotros miramos los lugares de reunión en el libro de capítulo 18 del libro de Hechos o 20, nosotros miramos que Pablo, donde él tenía las reuniones, era en el aposento alto de esos lugares. ¿Por qué? Porque de ahí por la ventana se cayó un joven llamado Eutico. Era ahí donde buscaban a Dios. Era ahí donde se predicaba. Era ahí donde dice el primer día de la semana Pablo disertaba largamente y un joven llamado Eutico se cayó del aposento alto. Los dormidos no permanecen en el aposento alto. Usted ve aquí, si hay alguien que se está durmiendo y le pregunta a la salida, ¿qué pasó? Le va a decir que no sabe nada, porque cayó dormido y cayó como muerto abajo, dice la palabra. Cayó como muerto. Espiritualmente, los dormidos no oyen. Cuando hay un sueño espiritual, cuando no hay hambre por oír la voz de Dios, cuando no hay hambre por escuchar a Dios, por eso la gente no cambia, por eso la gente no recibe. ¿Sabe que a mí me encanta soñar y escuchar sueños cuando dicen, wow, la iglesia se vio llena? Me gustan esos sueños. Pero ¿sabe cuáles son los sueños que más me encantan? Cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia. Yo soñé que la iglesia estaba llena hace un tiempo, pero lo que mejor que me llenó de alegría mi vida, fue que pude ver un personaje entrando a este lugar diferente a todo el mundo. El día de hoy me estaba contando alguien un sueño y decía que todos estaban llenos del poder del Espíritu Santo.
que todos estaban hablando en lengua. Usted sabe, eso me gusta más que ver que ese lugar se llene. ¿Por qué? Porque yo sé que si, imagínense, 12, 120 fueron llenos y uno con un mensaje ganó 8,000 personas. Ya se imagina acá, todos ustedes que estuvieran llenos del Espíritu Santo, no los ajustaría en el estadio Reliant de esta zona o de este Houston. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace la diferencia. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros ganemos las almas. La gente, usted no necesita ni hablar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en usted, usted solo va a ver las personas y la mirada suya de poder va a entrar en la mirada de ellos. El alma de ellos va a ser compungida al arrepentimiento, no porque usted sea poderoso, no, sino porque el Espíritu de Dios habita dentro de usted. Tiene que entender que usted tiene que tener un encuentro con el Espíritu de Dios. Si usted no tiene un encuentro con el Espíritu de Dios, usted va a vivir cayendo en pecado. Usted no va a poder servir en ningún lugar. Sabe que aún los que meneaban las joyas, los que hacían comida en la iglesia antigua, que fue Esteban, que fue Felipe, ¿sabe qué? Ellos fueron sacados con otro llamado Próculo. Ellos lo sacaron de la congregación, pero dice la palabra que ellos eran varones llenos del Espíritu de Dios, hasta para mover una olla, hasta para lavar una olla. Ellos buscaban gente de poder, ellos buscaban gente llena del Espíritu de Dios. Es por eso que mucha gente no sirve en la iglesia, no hace nada. ¿Por qué? Porque no hay amor, porque no hay espíritu en el alma de ellos. No hay nada. El Señor dice que hacía grandes milagros a través de Esteban, a través de alguien que manejaba las joyas. Si Pedro y los demás apóstoles hacían milagros, pero Esteban hacía maravillas, dice la palabra, otra traducción, en medio de todos. Él hablaba la última vez, pero nosotros tenemos que ver. Esteban, cuando se levanta y empieza a predicar, Esteban se sabía toda la Biblia. Empezó a hablar desde Génesis y empezó a hablar hasta que llegó a Cristo Jesús. Y dice que le rechinaban los dientes. ¿Y quiénes lo mataron? Los religiosos. Los religiosos mataron al joven, a Esteban, porque no soportaban la doctrina, el poder, y dice la palabra, la gracia que había en Esteban. Oiga bien, el mismo Espíritu Santo es el que pone la gracia. El día miércoles que nosotros estábamos orando, yo estaba orando por la hermana Mayra y puse las manos. El Señor, yo le di una palabra ahí y le dije: la gracia de Dios es lo que usted necesita, no se preocupe por nada. El viernes tenía la tercera cita de corte en migración. Y sabe que le dijeron: ponga las huellas que le van a dar el permiso y no se preocupe absolutamente de nada. ¿Sabe por qué? Quiero decirle una cosa. Le voy a decir una cosa. Si usted es lleno del Espíritu Santo, no hay diablo que lo toque, no hay diablo que lo mande, no hay diablo que lo deporte, no hay diablo que pueda tocar su vida. ¿Sabe cuál es el problema de la gente que no es llena del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque cuando somos llenos de Dios tenemos la gracia de Dios, pero cuando no somos llenos de Dios le caemos mal hasta cualquier persona. ¿Por qué? Porque no hay gracia en la vida del hombre. La gracia, el poder del Espíritu Santo, esas son las cosas que ocurren cuando tú estás lleno de Dios. La gente no va a soportar el religioso, pero la gente del mundo te va a ver y te va a preguntar: tú caminas algo diferente, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Sabe por qué? Pero hubo algo, hermano, que transformó a esa gente, y fue el aposento alto. Fue donde ellos estaban reunidos. Es más, algo tan poderoso ocurrió ese día, que dice que en el aposento, cuando estaban reunidos, dice que hubo un gran estruendo, dice, y de repente todo el mundo volteó a ver. ¿Y cuál es ese estruendo? Y literalmente dice que tuvieron lenguas de fuego descendiendo sobre sus cabezas y siendo repartidas en cada uno de ellos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice que todos estaban predicando en otros lenguajes, estaban hablando en lenguas, cuando el Espíritu de Dios llegó sobre él.
o sobre ellos. La gente se preocupa por todo. Cuando, mire hermano, policía nos han parado. ¿Y qué dice la policía? No tenga, dicen, váyanse. Pero cuando tú no tienes la gracia de Dios, es que no tengo licencia, fíjese, bájate del carro. Y ahí no le dejan ni dar, no, es que soy cristiano, no me importa. Ahí le ponen la chacha y se lo llevan. Porque un cristiano insípido no cae bien. Porque no hay gracia. No hay ese favor. No hay. Y es por falta del deseo de buscar a Dios. Si en el aprieto todo el mundo quiere buscar a Dios. En el problema todo el mundo quiere salir corriendo y a dar promesa. Lo más importante es que cuando el Señor diga, quédate ahí. El Señor les dijo, ustedes saben Biblia. Porque claro, los apóstoles eran personas, entienda que el judío, los apóstoles eran judíos. Y la Biblia mandaba, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y enseñarás estas cosas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos. Entonces ellos sabían Biblia. Ellos ya sabían Biblia. Ellos sabían todo. Y el Señor les dijo, vayan a través de la Biblia y muéstrenle que yo soy el Cristo. No, el Señor sabía que ellos tenían algo primero que hacer. Porque la letra sin espíritu mata. Pero la letra con espíritu da vida. Da vida a la gente. Y el Señor les dijo, ¿saben qué? Yo sé que ustedes conocen todo, pero yo les voy a decir algo. La obediencia, quédense aquí. Y hasta que usted no sea investido del poder de lo alto, usted no puede salir. Usted no puede ir allá. Es por eso que mucha gente va y se las tira de que puede, predica, pero a los 3 días allá anda con los que le predicó. ¿Por qué? Porque no ha sido investido del poder de lo alto. Pero eso tiene que ver mucho con el hambre que tú tienes. Tú no puedes predicar a Cristo sin el Espíritu de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque Cristo es un Dios de vivos. Y el que te da vida a ti es el Espíritu Santo. Y si tú no tienes vida, ¿cómo le vas a decir a otra gente? Viera que Cristo vive. Eso no es así. El Señor te da vida. Mire, no importa si grita, no importa si hable quedito, eso no importa. Lo importante es que tengas el don del Espíritu Santo dentro de ti. Porque aunque tú hables quedito, aunque tú hables, sí, fíjese que sí, pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, esas pocas o cortas palabras son metidas no en la mente, sino que llegan por los oídos y descienden hasta el corazón. Y cuando llegan al corazón es como una bomba atómica lo que sucede en la vida de la persona que oye. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Tan fuerte es el poder de Dios que en los libros nosotros podemos ver en el escrito griego significa dunamis, dinamita. El poder de Dios es dinamita. Es lo que destruye. Es cuando explota, no hay nada que pueda permanecer de pie. Cuando usted ve todos esos edificios grandes, esos edificios no hay nada que lo puede dejar caer. Pero cuando les ponen dinamita abajo, que los van a destruir, y empiezan a poner dinamita, esos edificios grandísimos caen con un solo toque. Esa potencia o ese poder es el que Dios le da al que está lleno del Espíritu de Dios. ¿Cómo? El que está lleno de Dios, hermano, yo le voy a decir la verdad, está lleno de vida. Está lleno de deseo. Hermano, yo estos días aún la gente dice, no, que el primer amor. Hermano, el primer amor cuando nosotros comenzamos y nunca salimos de ese primer amor. Es más, yo siento más hambre de Dios ahora que cuando yo comencé. Así de sencillo. Ahora hay un conocimiento mayor, entonces ya lo busco con conocimiento al Señor. De eso se trata venir al aposento alto.
De eso se trata venir a la iglesia, de que tú te vayas lleno de este lugar del poder de lo alto. Pero tienes que venir y venir con hambre. Yo le pido que se ponga de pie esta noche.